de Dios. Dios tiene misericordia. Entonces vamos a orar. Amado Padre, en esta noche abrimos tu palabra para escuchar de ti, Señor, sabiduría, para escuchar de ti palabras de vida eterna, para escuchar de ti lo que hay en tu corazón para nuestras vidas. Señor, que seamos verdaderos oidores y hacedores y que descansemos en ti. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios tiene misericordia. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Por favor, vamos a terminar nuestro estudio. Es un capítulo donde Moisés habla al nuevo pueblo de Israel. ¿Cuál nuevo? Pues a los que sobrevivieron del desierto y ya van a pasar y van a conquistar la tierra. Y esta nueva generación, por ser muy joven, tal vez olvidaron de los grandes milagros del amor de Dios a través del desierto. Y Moisés dice en el capítulo 4, resumiendo un poquito, que esta ley escrita en piedras, Moisés les recuerda todo lo que hay en la ley para que no cometan pecado, para que no se vuelvan a los ídolos, para que sientan el agradecimiento de que hay un Dios verdadero que les cuida, les anima y les reconforta. Entonces Moisés dice, mire, esto es lo que está en la ley, se los lee y dice, cúmplanlo, háganlo y verá que van a recibir bendición. Van a tener la mano de favor de Dios, el cuidado de Dios, la guía de Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios ante las naciones y ante el lugar donde ustedes van a ingresar. Pero hay un problema. Dios dice lo siguiente, si ustedes no cumplen y llega mi disciplina, a pesar de eso, yo tengo misericordia. Grande es Dios, ¿cierto? ¿Cómo? Eso yo no lo puedo entender un poco, pero Dios en su infinito amor y gracia lo hace. Y les dice claramente que si ellos cometen pecado, que lo van a hacer, Dios lo sabe, que los va a perdonar, que los va a traer a su mano, que los va a amar con amor eterno como siempre los ha amado, como dice Jeremías. Y estamos hablando aquí de Deuteronomio, estamos hablando antes de entrar a la tierra prometida, y en Jeremías ya un buen tiempo en la tierra. Estamos hablando del año 587 antes de Cristo. Y todavía Dios te está diciendo, yo les amo. Yo voy a tener misericordia de ustedes. Entonces la misericordia de Dios es maravillosa. Cuando hablamos de misericordia, hablamos de su bondad. Cuando hablamos de misericordia, hablamos de su amor. Cuando hablamos de misericordia, hablamos de su paciencia. Cuando hablamos de misericordia, hablamos de su compasión. Y cuando hablamos de su misericordia, hablamos de su restauración. Y ese es el punto que estamos hablando. Entonces, vimos en el primer punto, ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Vamos ahí, un repaso cortico. Mas si desde allí buscares a Jehová, ahí está el primer punto, donde comienza lo que llamamos la misericordia de Dios o la restauración de Dios. La restauración comienza cuando Él dice, si desde allí, desde tus pecados, ustedes se arrepienten y se vuelven de su pecado, yo los voy a perdonar. Yo los voy a restaurar. Si desde allí. Entonces, hay un primer paso. ¿Cuál es la razón que mueve a Dios para restaurarnos? Que nosotros, desde allí, de nuestro pecado, pidamos perdón. Nada puede mover la misericordia de Dios a menos que nosotros desde allí, desde nuestro pecado, pidamos perdón. Si no, no hay misericordia. Ese es el disparador. Esa es la forma de buscar. Entonces, ¿cuál es la razón para que Dios mueva su restauración? Dice, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Lo hallarás. Si lo buscares, lo hallarás. Entonces, si desde allí, desde nuestra condición de pecado, nuestra condición de desobediencia, nuestra condición de idolatría, nuestra condición de olvido, de desobediencia, de ser testarudos, de dura servir. Dice, si desde allí reconoces, vas a encontrar restauración, vas a encontrar misericordia. Segundo, aprendimos en el versículo 30, ¿cuál es el alcance de esa restauración? ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? Mira lo que dice el versículo 30. Cuando estuvieres en angustia. Entonces, hasta allá llega la misericordia, el alcance. Y te alcanzar en todas estas. Entonces, cuando estuvieres en cualquier angustia y te alcanzar en todas estas, mira lo que dice acá el versículo, y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días, en esos últimos días, dice, te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz,
alcanzaremos misericordia. Fíjese cuál es el alcance, el segundo punto, el alcance de esa restauración es un alcance en el tiempo que Dios no tiene puertas cerradas, todo el tiempo. Es un alcance donde sea cual sea que sea mi angustia, no importa en el peor de los casos en que yo esté, no importa el tiempo que haya pasado, dice que hasta en los últimos días, no importa, han pasado años, Dios tiene misericordia. ¿A mí sí han pasado 5 años? Sí. Este versículo dice ahí en el versículo 30, me encanta, dice, si en los postreros días te volvieres. Es decir, si en lo último, ya cuando usted dice, ya está, como dicen, en una situación que han pasado años de rebeldía, si en los posteros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios, versículo 30, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Ese es el alcance. ¿Cuál es el alcance de la misericordia de Dios? Infinita. Ese es un atributo de él. Es infinita. Tercero, vimos cómo logro esa restauración. ¿Cómo logro la misericordia de la restauración? Entonces vimos en el versículo 29, vimos unas, leámoslas. Mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Entonces mire cómo logro esa restauración, buscando a Dios, buscándolo de todo corazón. Versículo 30, mira lo que dice al final, y oyeres ¿qué? Su voz. Entonces yo tengo que buscarlo. Dios nos busca, pero en la situación de la misericordia de restauración, yo debo buscarlo. Esa es la forma como logro la restauración de la misericordia. Entonces, lo busco a Jehová, lo busco de todo corazón. ¿Qué significa de todo corazón? Íntegra, me refiero a que no sea hipócrita, es decir, con todo el corazón, con toda la transparencia absoluta, no por hipocresía. Yo voy a buscar a Dios para que me haga un milagro. O yo busco a Dios para que me sane, me dé, me lleve, me traiga. No, no funciona de esa manera. Yo debo buscarlo de todo corazón, es decir, con transparencia absoluta, con honestidad absoluta, sin hipocresía, sin ningún tipo de interés. Mira lo que voy a decir, un poquito de paréntesis. Pastor, yo llegué a la iglesia y estoy orando por mi salud, pero el Señor no responde. Mire, le voy a decir algo, el Señor puede ser que no responda. Y le voy a hacer una pregunta, ¿y usted qué va a hacer? ¿Se queda o se va de la iglesia? Y yo le voy a contestar, muchos se han ido porque no han visto el milagro. ¿Y qué buscamos de Dios? ¿Lo estamos buscando de todo nuestro corazón? No, eso no es buscarlo con el corazón, eso es buscarlo por un interés mezquino, egoísta, egocéntrico y buscando solamente un interés personal. Yo le hago la pregunta, y a todos los que me escuchan esta noche, si Dios no responde ante lo que estamos pidiendo esta noche, ¿nos vamos? Entonces, si nos vamos, no lo estamos buscando de todo corazón. Si nos quedamos, hay transparencia hacia Dios. Decimos, Señor, Dios da, Dios quita. Bendito el nombre de Jehová. Y así debe funcionar en nuestras vidas. Y por último dice, si oyere su voz, al final del capítulo, del versículo 30, si oyere su voz, mira las condiciones. Entonces, no son simplemente, ay Señor, perdóname y restáurame y dame tu misericordia. Espere. Hay unas condiciones. Dios es un Dios de orden, y Dios es un Dios de principios, y Dios es un Dios exigente, y Dios es un Dios celoso, y Dios hace las cosas de una manera que nos exige compromiso. Compromiso. Si oyeres mi voz, entonces yo debo buscarlo de todo mi corazón y ser obediente a su voz. Miren el versículo 30b, al 30 al final, dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaste acá, si en los posteriores te volvieres a Jehová, ahí dice, volverse a él. Entonces es buscarlo y volvernos a él. Esa es la otra condición, tenemos que volvernos a él. Y miren el versículo 39. Aprended pues hoy y reflexionad en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Qué tenemos que también para recibir la restauración? Aprender y reflexionar. ¿Y aprender qué? Mire lo que dice. Aprender pues hoy y reflexionar en tu corazón. ¿Qué debo aprender y reflexionar? Que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro.
¿Qué significa eso? Exclusividad de nuestras vidas para Él. Entonces, mire que la misericordia de la restauración tiene unos requisitos. Cuando uno va a acceder a un préstamo en el banco, hay unos requisitos. Cuando usted va a acceder a un trabajo, hay unos requisitos. Cuando usted va a buscar a Dios, hay unos requisitos. Buscar, me refiero a la misericordia de restauración. No es simplemente, llanamente, perdóname, Señor, dame tu misericordia y sigo mi vida como yo crea. No. Dice que reflexione y aprenda. ¿Qué significa reflexionar? Sí, yo hice ese pecado, di tiempo para eso, di el espacio para eso, fue premeditado, lo sabía, reflexione y aprenda. No vuelvo a hacerlo. Voy a mejorar, me voy a apartar del pecado y alcanzaré misericordia. Decido a partir de hoy que no voy a pasar por esa calle, no voy a llamar a ese amigo, no voy a ir a esa tienda, no voy a tomar ese libro, no voy a abrir ese computador, voy a cerrar mi sistema, voy a coger mi celular y le voy a poner un bloqueo para esas páginas. Aprenda. Entonces, no puede adquirir restauración a menos que usted tenga un compromiso serio. Mire, y lo estoy diciendo de todo corazón, hay requisitos para tener la restauración de misericordia de Dios. Y vuelvo y digo, somos muy ligeros. Y Dios es amor, sí, Dios es una misericordia, pero hay unos requisitos para que la mano y la gracia de Dios se abra nuevamente. Y el último, mire que lo tengo ahí en el versículo 40, y guarda sus estatutos y sus mandamientos. ¿Qué significa guardar? Ponerlos en el corazón, ponerlos y llevarlos en la mente, ponerlos en práctica. Dice, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Muy bien. ¿Y para qué todo eso? Mira lo que dice el versículo. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto, pastor? ¿Para qué sirve buscar la restauración de Dios? ¿Y dónde comienza la restauración? Si desde mi pecado, si desde allí yo aprendo que estoy en pecado y busco a Dios y luego veo que su alcance de misericordia es por todos los días de mi vida y me acojo a esa misericordia diaria, diaria, hasta el día de mi muerte y busco a Dios de todo corazón y escucho su voz y me vuelvo a Él y aprendo y reflexiono de lo que yo he hecho. ¿Y para qué? Y dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¡Wow! Mire que las bendiciones de Dios son extendidas, heredables, ¿sí sabía? Y lo que yo haga será bendición para mis hijos y para mis nietos y bisnietos, si dejo esa huella. Dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Prolongar tus días significa buena salud, buena vejez, lo que llamamos hoy calidad de vida, una buena calidad de vida. Hoy tenemos un ejemplo de eso, María del Mar, que me está escuchando y que sabemos de su situación. Hoy con esta cirugía ha mejorado su calidad de vida. Es decir, que este versículo es para ella. Y prolongues tus días sobre la tierra. Que Jehová tu Dios te da para siempre. Y prolongarlo significa que Dios nos da para prolongarlos en calidad de vida. Amén por eso. Gracias por la restauración que Dios ha hecho. Gracias porque Dios tiene una misericordia inmensa. Y terminemos entonces con el cuarto punto, el último, acerca de la misericordia de Dios. Y aquí un pequeño repaso, pero ya vamos a terminar con el cuarto. ¿Cuál es la realidad de esa restauración? Cuarto punto. ¿Cuál es la realidad de la misericordia de restauración? ¿Cuál es esa realidad? ¿Eso es real? Pastor, lo que usted me está diciendo es real. Eso suena como en Deuteronomio y suena para el pueblo de Israel. Sí, mirando el contexto, mirando la historia y mirando la interpretación, sí, claro, todo esto está hablando Moisés al pueblo de Israel. Es muy cierto. Eso se aplica a nosotros, claro. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y dice Pablo que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue escrito para que nosotros tomásemos, ¿qué? Ejemplo. Entonces, tomemos estos versículos para que nosotros tomemos, ¿qué?
ejemplo, y es útil, todo es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Todo lo que estamos diciendo acá es aplicable para nosotros. Entonces, ¿cuál es esa es la realidad de la restauración? Miremos primero Miqueas. Ya nos vamos a ir bastantes años adelante. Y el libro de Miqueas nos habla cuál es la realidad de esa misericordia de Dios. ¿Eso es real? Mire lo que dice Miqueas, capítulo 7. Y es si usted no lo ha subrayado en su Biblia, subrayelo. Es un versículo maravilloso, porque habla de la misericordia de Dios. ¿Por qué esa misericordia? ¿Cuál es la realidad de esa misericordia? Versículos 18 y 19. Mire lo que dice. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Habla de misericordia, igual que el Deuteronomio. Y olvida el pecado del remanente de su heredad. Habla de misericordia, de restauración. No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se llena de amargura? ¿Por qué no retiene enojo? Y ahí está la respuesta. Porque se deleita en misericordia. ¿Sabe cuál es el deleite de Dios? Extender misericordia. Él se deleita cuando da misericordia. No, como dice, que Dios como el que tenemos que perdona la maldad. Es maravilloso y se olvida. Hay algo interesante aquí, no solo perdona, sino olvida el pecado, porque Él se deleita en eso. Le encanta. ¿A usted le encanta alguna cosa para comer y se deleita? Bueno, a algunas personas nos gustan las 1000 hojas. Hoy probé una 1000 hoja diferente que antes son con arequipe. Hoy probé una con crema de chantilly. Yo no la había probado. Oiga, maravillosa. Si tienen, regálenme una de chantilly. Deliciosa. Bueno, con arequipe, pero yo había probado siempre la de arequipe, pero la de chantilly, wow. Y entonces la compré, bueno, no era muy grande, pero la disfruté. Qué delicia. Qué delicia. Y ese deleite significa que uno se siente, ¡ay, qué rico en el paladar, qué satisfacción, qué alegría, qué gozo! Y uno se lo va comiendo y todo es color de rosa, ve todo tan maravilloso, tan lindo, tan exquisito, porque se está deleitando. Mire, eso es lo mismo que hace Dios cuando tiene misericordia. Dice que Él se deleita en misericordia. Y dice el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá, óigalo bien, ¿hasta dónde está la extensión de la misericordia de Dios? Como lo digo, ¿cuál es el alcance de la misericordia? Todos los días, todos los días. Hasta el último día, dice el Deuteronomio, hasta el último momento. Y Él dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mis hermanos, Dios decide no recordar nuestros pecados nunca más. Eso se llama misericordia y restauración. Entonces, ¿cuál es la realidad de la restauración? Que tenemos un Dios extraordinario. Esa es la realidad de la restauración. Un Dios que perdona y olvida y se deleita en eso. Eso es una verdad absoluta en nuestras vidas. Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios que busca bendecirnos y busca evitar el castigo sobre nosotros. Volvamos ahí a Deuteronomio capítulo 4 nuevamente. Quería reforzarlo ahí con Miqueas. Volvamos ahí. Versículo 31. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. ¿Cuál es la realidad de esa restauración? Pues simplemente que Dios quiere bendecir y quiere evitar un castigo. Mire, Dios ama tanto a su pueblo que aquí hay tres cosas que dice Dios acerca de su amor y su misericordia, de la realidad absoluta. Mire el versículo 31, vamos a leer. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará. Entonces, ¿cuál es la realidad de la misericordia de restauración? Es que Dios no nos deja. Ahí está la realidad. ¿A usted Dios lo ha dejado? Nunca. Ah, pastor, pero todos los problemas que tengo. No, esos son aflicciones. Pero Dios nunca nos abandona. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él es el buen pastor que nos cuida en buenos pastos y en buenas aguas. Dios nunca nos abandona. Esa es la realidad de la restauración. Él nunca nos dejará.
Ahora, ¿eso es una realidad para el pueblo de Israel? Claro que sí. A pesar de todos los años en que Israel no tuvo, después de que salió de la deportación de Babilonia y regresa después de 70 años, luego nuevamente son desterrados, recuerden que ellos son desterrados nuevamente, llega el año 70 después de Cristo, y después de que estar un tiempo ellos ahí en Palestina, cuando lograron estar bajo el dominio, volver bajo el imperio medo-persa. Ellos vuelven durante el imperio medo-persa, se establecen ahí en la franja de Gaza que conocemos ahora y todo el territorio judío hasta Siria. Y se establecen ahí y vuelven en el imperio medo-persa y se establecen. Y luego, pues son conquistados y llega Roma y llega también los griegos, pero ellos siguen ahí. Pero luego, en el año 70, viene el general Tito y destruye todo Israel, todo Jerusalén y el templo, y hay una diáspora inmensa, y sale el pueblo judío y es disperso, y nunca más volvieron. Hasta el 15 de mayo, que se celebró ahorita los 70 años de la fundación del Estado de Israel, el 15 de mayo del año 1948, la ONU da un reconocimiento al Estado de Israel y se funda el Estado de Israel. Eso significa que Dios no los deja. Mire lo que dice acá, me encanta. Dice el versículo, no te dejaré. ¿Dios los ha dejado? No. Si eso es una realidad para Israel, eso es una realidad para mí también. No como judío, sino como hijo de Dios a través de Jesucristo. Si Dios en su misericordia a su pueblo amado no lo ha dejado, a mí como hijo tampoco me va a dejar. No te dejará. Mire ahora, segundo, entonces, versículo 31, ni te destruirá. ¿Cuál es la promesa de Dios para el pueblo de Israel? Que reinará nuevamente con él y que Jesús se sentará en el trono de David y Israel volverá a ser centro y Jerusalén centro. Así lo menciona en el milenio, en el futuro, y habrá un remanente salvo. Aunque quieran destruir a Israel, no lo van a lograr. Mira interesante lo que sucede acá, que históricamente han sido perseguidos, han sido tratados de ser aniquilados, se ha tratado de cometer genocidios terribles con ellos. ¿Recuerdan a Amán? Cuando él tramó todo esto para matar a los judíos, cuando Mardoqueo y Ruth no, Esther, y ahí la trama de este libro habla de que simplemente el objetivo de Amán era exterminar a los judíos, no lo lograron. Luego vienen en la época de la persecución, en los primeros años del cristianismo, son perseguidos en Rusia, son perseguidos en España, son perseguidos por los musulmanes y ellos son dispersados y casi son aniquilados, pero no. Y luego llega la Primera Guerra Mundial y casi también los exterminan, pero no. Y llega la Segunda Guerra Mundial con la persecución y la filosofía nazi en cuanto a la solución final para los judíos, que era exterminarlos, y no. Y llega entonces, se reconoce el Estado judío y a los pocos meses le declaran la guerra a todos los árabes, todos los estados árabes que hay alrededor, y tienen la guerra de los 6 días y no los destruyen, y luego viene la guerra de Yom Kippur y tampoco los destruyen, luego en el 73 otra guerra que presentan ahí ellos en el 73 durísima, y tampoco, y hoy los tenemos ahí. ¿Qué significa todo eso? ¿Que son de buenas? ¿Que simplemente son hábiles? No. Y si alguien judío me escucha esta noche, solamente le estoy diciendo lo que dice esta palabra. Dios no los va a dejar destruir. Esa es la promesa de Dios. Entonces, si Dios le prometió a Israel y yo soy su hijo, por medio de Abraham espiritualmente, Él me va a cuidar. Él me va a cuidar. Escúchelo. Podrá venir lo que venga. Dios me va a cuidar. El pueblo de Israel ha tenido momentos difíciles, complicadísimos. Hoy viven en su estado de Israel, son una potencia en el cercano oriente, son un pueblo muy fuerte, inteligente, un pueblo bendecido, protegido, y ahí está. Hace poco fue atacado, ¿se acuerdan lo que tuvimos ahorita, el conflicto ahorita?
más de 100, 200 cohetes les llegaron y ellos dicen, bueno, ellos tienen un arma que se llama escudo de hierro, y es un escudo que tienen por láser y una tecnología muy interesante donde interceptan a los cohetes antes de que hagan impacto y estallen en el aire. ¿Qué inteligentes son? No, no, no es eso. Es la gracia de Dios que les ha dado la sabiduría y la inteligencia para crear esas situaciones. Porque Dios no los va a dejar destruir. Son la niña de sus ojos y Él va a rescatar su remanente de futuro. Entonces, si Dios no los destruye, no los permite destruir a ellos, a mí tampoco. Y sigamos leyendo. Esa es la realidad de la restauración, mire. La realidad es esa. Entonces, versículo 31, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto. Dios no se va a olvidar de nosotros. Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel. Y Dios es fiel a su pacto. ¿A cuál pacto? Al que hizo con Abraham. ¿Y qué le dijo a Abraham? Dios hizo un pacto con Abraham maravilloso. Y le dijo, bueno, tú vas a ser bendecido, Abraham, y Dios te dará tierras, y yo te daré bendición personal, y serás tu padre de un pueblo maravilloso que se llama el pueblo judío, el pueblo hebreo, de ahí la palabra hebreo, porque fue llamado el hebreo, de Hebrón. Entonces, mire, ahí está. Dios no olvida su pacto. Dios le prometió eso a Abraham. Y hoy es una verdad absoluta. Sí, Israel está en su tierra con dificultades. ¿Es un pueblo, una nación? Sí. ¿Es bendecida? Sí. ¿Tienen tierra? Sí. Dios cumple sus pactos. Dios no olvida. Mire lo que dice ahí. Ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Pastor, un momento, pero si algunos judíos no creen en Jesucristo, otros son ateos, etcétera, etcétera, y hay una combinación de cosas. ¿Por qué Dios los bendice? Porque Dios no olvida su pacto. Él hizo un pacto con sus padres y Dios cumple sus pactos. Y Dios cumplirá su pacto hasta el último día cuando redima a ese remanente que reconozca a Cristo, su Hijo, como Salvador personal. Y así lo dice la Biblia de esa manera. El resto, pues Dios los juzgará, porque ese es el principio bíblico, no lo digo yo. Es un principio bíblico que usted lo puede leer ahí en Apocalipsis y en el libro de Daniel. Es claro lo que Dios tiene en el plan de la vida del pueblo de Israel. Tiene un plan perfecto de amor y misericordia. Ahora, entonces, Dios es fiel a su pacto. Nosotros tenemos un pacto, estoy haciendo un paralelo, recuerdo. Sí, tenemos el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es en Jesucristo, en su sangre. Entonces, así como Dios no olvida el pacto que hizo con Abraham, Dios hizo un pacto a través del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese pacto? Todo aquel que en él creyere será salvo. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto habla de gracia, de la gracia de Dios, habla de la justificación de Dios por medio de Jesucristo, habla de la santificación por medio de Jesucristo, habla de la regeneración por medio de Jesucristo, habla del perdón de pecados por medio de Jesucristo, habla de la reconciliación por medio de Jesucristo, habla de la adopción por medio de Jesucristo y habla de la promesa de una vida eterna por medio de Jesucristo. Si ese es el nuevo pacto, ¿será que Dios lo va a cumplir? Estoy completamente seguro, porque si Dios ha hecho ese pacto con Israel y hasta el día de hoy lo vemos, esa es la realidad de la restauración. Y le estoy dando evidencias de que Dios ha sido misericordioso con Israel en el tiempo y lo va a hacer con nosotros igual y lo va haciendo con nosotros de la misma manera. Ese pacto se va a cumplir plenamente. Dios no olvida. Dios no olvida. Dios no me va a dejar. Dios no me va a dejar destruir por el mal, no va a permitir que me toque el mal y Dios, óigalo bien, no me va a olvidar. Dios no me va a olvidar porque Dios es fiel a sus pactos. El nuevo pacto en Jesucristo es una realidad. Vayan a Jeremías, capítulo 31. Acuérdense que el domingo estamos estudiando Jeremías. Jeremías, un libro maravilloso. Léanlo. Yo solo estoy haciendo un pequeño barniz del libro de Jeremías, un pequeño repaso. Uy, pero hay tantas cosas ahí en Jeremías que gastaríamos casi un año estudiando versículo por versículo. Pero mire Jeremías capítulo 31, que tiene que ver de la realidad de la restauración, la realidad de la restauración de la misericordia de Dios. Jeremías capítulo 31, mira lo que dice. Versículos 31 al 34, son maravillosos. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo
Ok. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo, mire tan linda esa expresión, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Qué lindo, ¿no? Aunque yo fui un marido, es decir, fui un hombre responsable, fui un marido amoroso, conciliador, con diálogo, hablé con ellos, les dije, les hablé, les advertí, les animé, les reconforté, les perdoné, y aunque fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso se llama la realidad de la restauración. Qué maravilla de Dios que tenemos. Hay un nuevo pacto. Y si Dios cumple el pacto con Israel y los tiene así, los va a tener así y los va a cuidar, hagamos un paréntesis. Recuerden que en la gran tribulación todas las naciones se concentrarán para destruir a Israel. Y el anticristo llevará un gran ejército y secarán el río Éufrates para que ese ejército pase por ahí. Léanlo. Y todas las naciones estarán listas y Israel dirá nada que hacer. Y Dios vendrá su segunda venida. Y ese es el día de Jehová. Y vendrá con poder y sus pies se reposarán en el monte y se romperá y solamente saldrá una espada de su boca, su palabra, y los destruirá. Y dirán, muertos, y muertos quedarán. Si Dios es fiel en eso, y Dios no va a dejar al pueblo de Israel, nunca lo ha dejado, nunca. Imperio tras imperio, tras imperio, tras imperio, hoy los tenemos ahí. Es la civilización más antigua que tenemos. Y ahí están. ¿Por qué? Porque Dios nunca los ha dejado, porque Dios nunca ha permitido que los destruya nadie. Aquí decimos en el versículo de Deuteronomio, no, yo no los voy a olvidar, no los voy a dejar, no los voy a destruir ni dejar que nadie los toque. Ahí está, desde el año 15 de mayo del 48 hay un Estado de Israel, ahí están, nadie los ha podido destruir y nunca los va a olvidar su pacto. Dios hizo un pacto con sus padres y Él los cumple, a pesar de. Pastor, pero algunos no creen en Jesucristo y a pesar de, no los va a olvidar, no olvida su pacto. Dios no olvida sus pactos a pesar de. Qué maravilloso, qué maravilloso. Esta semana estuve mirando un video acerca del Muro de los Lamentos, muy interesante, cómo se convirtió en un sitio de popular y tradicional de adoración a Dios por parte de los judíos. Y allá dejan unos papelitos donde hacen peticiones y acciones de gracia, ¿no? Y muy interesante todo, ese es el muro occidental del templo que quedó después de la destrucción en el año 70. Y es muy interesante Dios cómo conserva eso allí y hablaba de la persona que hablaba de este lugar, cómo aún hay cerámicas de piso desde esa época, hace más de 2000 años. Cómo se conserva ese lugar, como un testimonio de lo que pasó en ese lugar. Pero mire, Dios no olvida sus pactos. Dios ama a ese pueblo sobre todo y es su corazón y no va a traicionar ese pacto. Dios les ama y Dios los va a cuidar. Pero Él busca que el nuevo pacto ahora sea escrito en sus mentes y en sus corazones, en el suyo y en el mío. Mis queridos hermanos, Israel se apartó de Dios, seducida por las naciones. Pero Dios dijo, cuando llegue ese momento, cuando ustedes se aparten de mí, van a tener misericordia. Qué Dios tan hermoso que tenemos, ¿no? Eso no significa que abusemos de Él. Eso no significa que yo peque y simplemente diga, como hay misericordia, entonces voy a buscarlo. Y peco y lo busco. No.
No, no, no funciona de esa manera. Dios mira si hay verdaderamente, si usted lo busca de todo corazón. Y si no hay corazón en ello, no alcanzará misericordia. No la hay. Qué lindo que podemos aprender en el versículo 39 y 40. Terminemos ahí, en esta noche. Deuteronomio 4. Terminemos con el versículo 39 y 40. Aprender pues hoy y reflexionar en tu corazón que Jehová es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos, sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien, a ti, a tus hijos, después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te dará para siempre. Hermanos, qué maravilla, porque Dios aquí en estos versículos nos desafía a que aprendamos que Dios es celoso y único. No hay otro Dios, no debemos tener otro Dios. Aprendamos que Dios es nuestro único Dios y Él es celoso. Reflexionemos. Si hay pecado, volvamos del pecado. Reflexionemos y guardemos su palabra en nuestro corazón. Eso está diciendo el versículo. Aprenda, reflexione y guarde, porque Él es misericordioso. Porque Dios es un Dios misericordioso. Es que Dios, hermanos, que ojalá podamos decir lo que dijo el salmista en Salmo 36:7. Finalicemos con este versículo. Miren lo que dice el salmista. Y ojalá podamos decir lo que dijo el salmista ahí en Salmo 36:7. Es muy lindo ese versículo, 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Ojalá que podamos y decir, cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué hermoso salmo. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Él se deleita en eso. Dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por eso es que buscamos a Dios, porque preciosa es la misericordia de Dios. Invaluable, dice. Preciosa. Mis hermanos, este es el estudio de la misericordia de Dios. Hay mucho que decir, claro, por supuesto. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está llena de una palabra. Se llama misericordia. Misericordia. Y misericordia habla de bondad, amor, paciencia, compasión y restauración, que fue lo que aprendimos en estos viernes de oración. Me encanta ese salmo y he querido memorizarlo. Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Cuán precioso. Qué valor tan inmenso. Y nosotros la menospreciamos. Y no aprendemos, y no reflexionamos, y no oímos su voz muchas veces. Aprendamos, reflexionemos y sigamos a Dios. Amado Padre, gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Y si hay alguien esta noche que se ha conectado con nosotros por primera vez, que nunca había escuchado del Evangelio, que nunca había escuchado que hay un Dios que perdona y olvida, que hay un Dios que extiende la misericordia, hoy se lo quiero presentar y decirle que usted puede tener ese Dios en su corazón, pero si lo busca desde allí, desde su corazón, y reconoce su pecado, se aparta de él, alcanzará misericordia. Y alcanzará misericordia en el momento que usted diga, Jesús, ven a mi vida. Soy pecador, he hecho las cosas a mi manera, y hoy quiero, Señor, que estés en mi vida y me des de tu misericordia a través de tu Hijo. Reconozco que Jesús murió en la cruz por mis pecados, que resucitó al tercer día, que hoy está a la diestra del Padre, que intercede por mi vida y que hoy quiero tener el alcance de esa misericordia en la cual yo puedo descansar. Y sé, Señor, que tu misericordia me va a permitir que tú no te olvides de mí, que nada destruya mi vida, Satanás no destruya mi vida, que no entre en el olvido, Señor, absoluto, y que tú me guardes hasta el día que tú vengas. Señor, hoy quiero seguirte, quiero amarte, quiero servirte
y reconocerte en mi vida. Quiero aprender más de ti. Quiero reflexionar acerca de mi vida y de lo que debo hacer por ti. Y quiero, Señor, escuchar tu voz cada día. Gracias, Señor, esta noche por tu misericordia y tu amor. Gracias porque eres bueno con los que han estado enfermos y los has recuperado. Y gracias, Señor, porque sigues siendo bueno por aquellos que aún están en convalecencia o en enfermedad difícil. Gracias por los que momentos difíciles de la aflicción del trabajo, de la vida económica, pero sabemos de tu misericordia. Tú no nos olvidas, tú no nos dejas, tú no nos vas a dejar destruir, tú no nos dejas, Señor, afuera, porque hay un nuevo pacto que fue en tu sangre. Y que si te buscamos con todo nuestro corazón, tú añadirás y proveerás en nuestras vidas. Señor, hay tanta necesidad en nuestra iglesia. Sé de hermanos que tienen dificultades laborales, económicas. Sé de algunos jóvenes que tienen dificultad en su universidad, en sus colegios. Sé, Señor, que algunos hermanos cruzan el valle de la aflicción del dolor y la enfermedad. Sé que algunos emocionalmente han sido afectados por la ausencia, el distanciamiento de la iglesia, de su familia. Pero, Señor, descansamos en tu misericordia y en tu cuidado, porque sabemos, Señor, que tú no nos olvidas, que tú nos cuidas, que tú no nos dejas, que tú eres fiel a tus pactos. Señor, permítenos tener un corazón dispuesto a amarte cada día. Señor, momentos que estamos enfrentando tan difíciles. Señor, permítenos descansar en ti. Permítenos confiar en ti. Y permítenos vivir como tú lo dices. Cada día tendrá su propio afán. Permítenos vivir este hoy con responsabilidad, con integridad, con intensidad. Y el día de mañana será otro día en tu nombre y en tus fuerzas. Señor, esta noche acompáñanos en este tiempo tan especial y que nunca olvidemos que el Dios que tenemos es un Dios de misericordias, es un Dios que restaura nuestras vidas, que quiere bendecirnos y que quiere evitar la disciplina en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.